El ser humano, pues es un ser humano que podríamos decir tiene formas, maneras y comportamientos muy específicos. Es tan específico el comportamiento del ser humano que se han realizado muchos experimentos, por decirlo de alguna manera, o muchos estudios acerca de cómo se comporta el ser humano, y todos esos estudios o experimentos pues hablan de eso, que el ser humano tiende a comportarse de una forma regular y predictiva. O sea, que se puede predecir la forma en la que el ser humano se comporta, cómo estimular esa manera y qué reacción se va a tener de acuerdo al estímulo. ¿Por qué el ser humano tiene una forma predictiva de comportamiento? Bueno, hay una realidad. El ser humano tiene una forma predictiva de comportamiento porque el ser humano es un ser de costumbres. Vive de acuerdo a las costumbres. ¿Qué es una costumbre? Aquello que tú repites regularmente, de una forma incluso inconsciente, porque crees que esa es la forma, la manera, o la única forma o manera, o la mejor forma o manera de realizar algo, de reaccionar ante algo, de tomar una decisión ante algo. Entonces la costumbre es aquella condición repetitiva que tú realizas durante tu vida y que de alguna manera te comparte a alguien o que tú le compartes a alguien también. Entonces podríamos decir que dentro de la formación o forma o manera en que el ser humano vive, el ser humano es un ser de costumbres. Y podríamos pensar, es muy bueno ser un ser de costumbres. De hecho, hay personas que se dedican a eso toda su vida, a generar costumbres de acuerdo a lo que ellos creen que es correcto, porque creen que tener esas costumbres les permiten de alguna forma o de alguna manera tener una vida de acuerdo a lo que ellos creen que debería de ser. Tú eres un ser de costumbres. A lo mejor no te das cuenta, pero hasta las personas que dicen, yo voy a hacer todo diferente, muy diferente, es más, voy a ser totalmente distinto a lo que una costumbre es. Si tú estudias ese comportamiento aparentemente errático, te vas a dar cuenta que cae en una costumbre, cae en una condición inconsciente donde repite las cosas aleatoriamente, aparentemente, pero en el estudio sale donde realmente sí está ahí un patrón muy específico y predictivo, donde aunque la persona piensa que no está siguiendo una costumbre, lo está haciendo. ¿Por qué? Porque cae inconscientemente una y otra vez en esas costumbres. ¿Hasta cuándo? Hasta que puede generar una costumbre diferente. De hecho, podríamos decir costumbre, también podríamos utilizar la palabra hábito. Un hábito y una costumbre es algo similar. Donde la diferencia de hábito y costumbre es que la costumbre es generalmente una condición mayor de sociedad, o sea, está acostumbrada en más personas, y el hábito es más personal. Esa sería la diferencia entre hábito y costumbre. Pero a final de cuentas es la forma repetitiva de realizar algo. Entonces, en la sociedad podemos reconocer costumbres de comportamiento. Y en lo individual podemos reconocer hábitos de comportamiento. De acuerdo a todo ello, las personas no se dan cuenta y como sociedad van viviendo sus costumbres, no cuestionándolas, simplemente viviéndolas porque así es, así debe de ser, o es la forma o la manera en que se permean las condiciones de realizar algo. Los hábitos personales, parecería que tú tienes toda la libertad de cuestionarlos, pero como los hábitos personales o los hábitos están condicionados a las costumbres, o sea, hace que una vez que tú tienes hábitos, o sea, las condiciones personales, ¿sí?, son porque tú vienes ya influenciado por la sociedad, donde entonces, aunque tú creas que puedes decidir sobre tus hábitos, porque son de forma personal, generalmente no lo puedes hacer. Y no lo puedes hacer porque la influencia que tienes de la costumbre genera que tus hábitos estén relacionados a ello. Por lo tanto, lo más probable es que tú tengas hábitos relacionados a la costumbre, alimentando la costumbre. Entonces tú puedes decidir sobre tus hábitos, entre comillas, pero influenciado por la costumbre, donde entonces la decisión que tú tomas no es una decisión libre en realidad,
sino que la decisión ya está muy influenciada, como digo, por la costumbre. Por lo tanto, individualmente no tienes tanta libertad como tú crees y como tú piensas. Ahora, dentro de los hábitos que hay, dentro de las costumbres que hay costumbres o hábitos inconscientes y costumbres o hábitos más conscientes. Podríamos reconocer conscientemente una costumbre o un hábito cuando tú dices, es que así lo quiero hacer, o es correcto hacerlo, o lo hacemos porque debe ser así. O sea, tú tienes una conciencia de que lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces, para qué lo haces, cuándo lo haces. Pero también hay muchas costumbres y muchos hábitos que no son conscientes, que son totalmente inconscientes. Por ejemplo, tú de repente puedes ver una ciudad que es muy sucia o una ciudad que es muy limpia y te podrías preguntar ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre una ciudad limpia y una ciudad sucia? ¿Por qué las ciudades no podrían ser limpias o por qué las ciudades, las dos no estarían sucias? Y lo que vamos a encontrar es que hay costumbres diferentes en una y otra y generalmente las costumbres que te dan que la ciudad sea más limpia o más sucia son costumbres inconscientes, donde inconscientemente la gente es más limpia, agarra la basura, la tira en su lugar, si ve algo tirado lo recoge, ¿sí? Hay más mantenimiento de parte de las autoridades, o al revés, hay una costumbre de suciedad, donde no importa y tiran todo por la ventana, no importa y la gente no limpia ni siquiera su banqueta. Y eso lo podemos ver muy fácil. ¿Por qué en México las ciudades son más sucias que en Estados Unidos? ¿Qué diferencia hay entre una ciudad de México y una ciudad de Estados Unidos? ¿Por qué una es más sucia y una es más limpia? Muchos van a decir por sus leyes. No, por sus costumbres. Entonces las costumbres de las ciudades, por ejemplo, en ciertas partes de México son distintas a las costumbres en ciertas ciudades de Estados Unidos. Ahora, también dentro de Estados Unidos hay ciudades que son sucias o que son más sucias que otras, porque también las costumbres son distintas y son diferentes. ¿Por qué por qué estoy tocando este tema o por qué estoy hablando de este tema? Porque las costumbres, a final del día, son condicionamientos o condiciones que las personas tienen y que no pueden tener otra forma de vida o que les es muy difícil tener otra forma de vida mientras sigan atrapados en sus costumbres. Y a lo mejor lo más probable es que tú estás diciendo, yo quiero una mejor forma de vida. Yo quiero tener una mejor calidad en todos los sentidos, una mejor relación con mi familia, quiero tener, no sé, a lo mejor una mejor casa, un mejor trabajo, no sé, una mejor calidad de vida en todos los sentidos, tener mayor satisfacción, plenitud, tener amor, ¿sí? No sentir que me voy a enfermar en cualquier momento, tener seguridad en lo que vivo. Y te podrás preguntar, si quiero todo eso, ¿por qué no lo tengo? O al revés, hay gente que me puede decir, porque mucha gente me lo ha dicho, tengo todo. Tengo gente a mi alrededor, sé que me aman, tengo un buen trabajo, me siento a gusto con mi casa, tengo todo, pero a final de cuentas no me siento completo, no me siento bien. ¿Qué es realmente lo que me falta? Bueno, lógicamente, tendríamos que entender más cosas, no solo esto, pero lo más probable, lo más seguro, es que estás atrapado en tus hábitos, estás atrapado en las costumbres de la sociedad en la que vives. O sea, sé que mientras sigas atrapado en esas costumbres, mientras sigas atrapado en esos hábitos, va a ser muy difícil que la vida cambie. Entonces tenemos que ir más allá de las costumbres, tenemos que ir más allá de los hábitos. ¿Cuántas personas no siguen una religión por costumbre? ¿Cuántos conocemos que supuestamente tienen una dominación religiosa, pero no la profesan? Por lo tanto, se dicen que son de esa religión, pero al no haber una participación en ella, ¿realmente lo son? Simplemente por costumbre. ¿Por qué? Porque desde niño te enseñaron eso, o porque tu familia, tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, eso eran aparentemente. Pero realmente no hay una religión ahí, solo lo que hay es una costumbre. Entonces, así como esos ejemplos, ¿cuántas cosas vives? Ahora también, tú de alguna forma o alguna manera te puedes atrever a ir más allá de una costumbre, generar un hábito diferente. Pero muchas veces, ir más allá de una costumbre puede ser que te genere mucha carga. Una carga social donde todo el mundo te señala,
o una culpabilidad tuya porque te sientes culpable de cualquier cosa. Por ejemplo, íbamos a hablar ahora de las personas que tienen una preferencia sexual diferente. Las personas que tienen una preferencia sexual diferente, hasta hace poco, se lo tenían que callar porque la sociedad era muy cruel con ellos. Había un rechazo significativo. Hoy por hoy hay una apertura mayor, pero por costumbre, esa apertura se ha ido dando poco a poco. Y todavía hoy por hoy, a muchas personas con una preferencia sexual diferente, las tratan muy mal. Las segregan de la sociedad o piensan mal de ellos, pensando como si le fueran a hacer daño a los niños o daño a alguien, porque tienen preferencias distintas o diferentes. Pero ¿por qué se piensa así de ellos? Por la costumbre. Y ellos fueron más allá de esa costumbre, pero la sociedad inmediatamente empieza a señalarlos, a puntualizarlos, a canibalizarlos muchas veces. Por lo tanto, si tú vas a salir de tu costumbre, si te vas a atrever a ir más allá, tienes que entender que es posible que la sociedad te señale. Puede ser que tú sientas algo de culpa, y eso no es correcto. Ir más allá de cualquier costumbre no es ir más allá de algo correcto o incorrecto. Todas las costumbres son solo eso, formas de hacer las cosas. La única regla que hay que cumplir para ir más allá de una costumbre es realmente no hacerle daño a un tercero. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes cambiar todos tus hábitos, tienes el derecho de cambiar todas tus costumbres, siempre y cuando no le hagas daño a un tercero. Que tus intenciones, tus formas o maneras no sea dañar a alguien. Si tú sabes y eres consciente de que no tienes por qué o para qué dañar a alguien, entonces cualquier cambio en tu costumbre, cualquier cambio en tu hábito es válido. ¿Y por qué hablo de esto? Vuelvo a preguntar. ¿No se dan cuenta que muchos de ustedes viven como viven por sus costumbres? ¿Viven como viven por sus hábitos? Y no sé qué están esperando. Están esperando que alguien más, que algo más, venga y los levante, venga y los mueva, venga y los despierte. Y eso lo estamos haciendo, sí. Pero si ustedes siguen apegados, arraigados a sus hábitos, apegados, arraigados a sus costumbres, ustedes mismos hacen que el camino sea más difícil. Para ir al camino del despertar, de la felicidad, de la plenitud, tienen que ir más allá de sus hábitos. Tienen que ir más allá de sus costumbres. Sin hacerle daño a nada ni a nadie, recuerden. Pero seguir más allá de lo que los demás van. Aprender a vivir con amor, sin vergüenza. Es increíble que cuando a alguien le dices, te amo, no sabes cómo te lo van a tomar. Tienes que decirlo con cuidado. O sea, no tenemos la libertad de decir te amo porque reconozco a Dios en ti. Tienes que tener cuidado porque no lo vayan a tomar mal. Imagínense yo diciéndole a un hombre, ¿verdad? De 40, 50 años, te amo, que acabo de conocer. ¿Qué me va a decir? ¿Cómo reaccionaría una persona cuando yo le dijera que no me conoce, te amo? Imagínense, ahorita me encuentro un señor y le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Nada más lo paré para decirle una cosa. Fíjese que lo que le quiero decir es que lo amo. ¿Qué me va a decir esa persona? ¿Que estoy loco? ¿O que no sé si le gusta o qué? O a lo mejor hasta me quiere golpear, no sé. Simplemente porque le dije que lo amaba y ese amor o esa idea de amor está en el reconocimiento de Dios en él. No tendría que decir, oiga, ¿sabe qué? Lo amo porque reconozco a Dios en usted, porque si usted está frente a mí en este momento es porque Dios lo puso y al ponerlo Dios enfrente de mí, reconozco que Dios es el que está ahí y gracias Dios porque estoy reconociendo a esta persona que eres tú, te amo. No tengo que decir todo eso. Si simplemente digo te amo, de acuerdo a la costumbre, no creo que vaya a recibir la mejor condición. Ahora, ¿qué pasa si estoy en una reunión donde nadie me conoce y hay parejas y le digo a una mujer al frente de su esposo, te amo?
¿Qué me van a decir? ¿Qué pasaría? ¿Está borracho? ¿Se van a echar encima? ¿O van a pensar que tengo una relación con la persona aunque no la conozca? Todo por la costumbre. Entonces, yo no tengo la libertad de decir te amo, donde te amo. Es algo maravilloso, que debería darnos gusto que alguien nos dijera eso. Y por costumbre lo convertimos en condiciones no convenientes. Lo convertimos en condiciones que dañan o que destruyen. Si simplemente entonces las mejores palabras, que es te amo, las tomaríamos mal por la costumbre y los hábitos, imagínense qué tantas otras cosas estamos viviendo, que por costumbre y por hábito no nos permitimos, que por costumbre y por hábito tomamos mal, o las personas tomarían mal de nosotros, donde entonces no somos libres de vivir, donde entonces no tenemos la oportunidad realmente de seguir caminando y elevar nuestra conciencia. Por lo tanto, díganme ustedes, si no ir más allá de las costumbres es necesario. Si no ir más allá de las costumbres hoy por hoy es algo que debemos de hacer. Ya no te quedes ahí sin hacer nada. Ya no te quedes ahí simplemente pensando, creyendo. No, hay que actuar. Hay que ir más allá de la costumbre. Poder decir te amo libremente. Poder darte cuenta que no te va a faltar nada, porque realmente no tiene por qué faltarte nada en la vida. Cómo Dios se ocupa de nosotros, no en una forma de fe, en una forma de verdad, porque siempre así ha sido. Cómo no generar costumbres conscientes de acuerdo a condiciones favorables. Y las costumbres conscientes es cuando tú sabes que te quieres acostumbrar, te vas a acostumbrar a lo mejor. Y no solo eso. Las costumbres conscientes tienen un ingrediente muy importante y significante, que están activas hasta que reconoces que esa costumbre ya no es válida. Entonces, el ser humano, sí es un ser humano que tiene costumbres, es un ser de costumbres totalmente. Su comportamiento se da por hábitos, por costumbres. Sí es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Ir más allá de las costumbres que ya tenemos. Construir costumbres conscientes, como hacer ejercicio, comer bien, hacer nuestros ejercicios espirituales, interiores, nuestra meditación, nuestra introspección, el poder compartir, el reconocer a Dios en todo. O sea, generar conciencia ahora en nuestros hábitos, generar conciencia ahora en nuestras costumbres, y vuelvo a lo mismo, y poner el ingrediente en las costumbres conscientes, que es que tú vas a mantener una costumbre hasta que la costumbre todavía sea vigente, y en el momento en que quede obsoleta, generas conscientemente una costumbre nueva. Y entonces ya no nos detenemos. Ya las costumbres no nos atrapan. Ya las costumbres no son una cárcel. Ya las costumbres son herramientas para nuestra vida. Entonces hoy, yo los invito a que sean conscientes de sus costumbres. Observen su vida como si no fueran ustedes. Salgan de ustedes mismos. Observen su vida como si fuera una película. Y vayan reconociendo las costumbres no convenientes, no correctas o limitantes. Apunten esas costumbres, apúntenlas. Y luego pregúntense, ¿cómo puedo ir más allá de esa costumbre? Y vean las soluciones que tienen y vayan más allá de esa costumbre. Y luego digan, ¿cómo genero una costumbre nueva, consciente, que funcione mejor de acuerdo a lo que quiero vivir? Y apúntenla. Es importante que apunten. Una vez que hagan eso, entonces, ya tienen el reconocimiento de su costumbre no conveniente o inconsciente, más consciente. Tienen el reconocimiento de cómo ir más allá de esa costumbre. Tienen el reconocimiento de cómo generar una costumbre consciente nueva. Y así estarlo revisando regularmente
para que entonces siempre tener costumbres conscientes y vigentes. Es muy importante realizar eso. Si ustedes se siguen llevando o se siguen dejando llevar por sus costumbres, no esperen muchos cambios en su vida. Todo aquel que repite lo mismo, ¿cómo va a obtener un resultado distinto o diferente? Y tenemos que entender bien clara esa idea. Cuando tú repites lo mismo, esperar un resultado diferente sería vivir en total ignorancia. La única forma o manera de obtener un resultado diferente o distinto en lo que vives es realizando las cosas distintas y diferentes. Y si la costumbre y el hábito te hace repetir las condiciones una y otra vez, ¿cómo podría ser entonces que el resultado sería distinto o diferente? Por lo tanto, tenemos que ir más allá de nuestras costumbres, más allá de nuestros hábitos, para que en verdad podamos esperar un resultado distinto y diferente a lo que hoy hemos vivido. No creo que sea tan difícil entender esto. No creo que sea tan difícil poder llevar a la práctica lo que estoy diciendo. Por favor, hagámoslo así. Por favor, dejemos la necedad, dejemos la expectativa, la esperanza y empecemos a la acción. Empecemos al despertar. Es necesario, muy necesario que así lo hagamos. Pues yo espero que estas palabras, este compartir, llegue a lo más profundo de su ser, llegue a lo más profundo de su mente, de su corazón, y que los despierte, que esta invitación a ir más allá de lo que cualquier otro vaya, los despierte y lo realicen. Sí, también les puedo decir, la mayoría se queda en la comodidad, una comodidad aunque les duela, una comodidad aunque no sea lo mejor, prefiere estar ahí y justificarse. Solo muy pocos, y ojalá sean muchos, pero solo muy pocos van a ir más allá de sus costumbres. Solo muy pocos van a ir más allá de sus hábitos. Espero que ustedes, los que me escuchan hoy, sean esas personas. Sean esos seres humanos que sí se atreven a ir más allá de sus costumbres, más allá de sus hábitos, a un despertar verdadero y a una gran oportunidad que la vida es. Gracias porque sé que sí va a ser para ustedes y es mi deseo de lo más profundo de mi ser.